¿Alguna vez has sentido estar en una cárcel? ¿Sabías que la sensación de estar aprisionado muchas veces se debe a la falta de perdón? Es importante entender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión, donde elegimos y no permitimos que seamos gobernados por pensamientos de odio y rencor. Por el contrario, si elegimos acercarnos a Dios con seguridad, encontraremos ayuda y consuelo para ya no vivir en el pasado. Este curso te ayudará a enfrentar y tratar el veneno de un espíritu que no perdona, pero sobre todo te ayudará a hallar en Cristo el poder que te libera de la carga que estás llevando. Con nosotros, Alexandra Balbín, en la sesión 3, solo existe una solución. Hola, estoy feliz de verte en nuestro curso El Poder del Perdón. Acompáñame en la sesión número 3, solo existe una solución. Y para poder entender un poco el concepto de la gracia, quiero ilustrarte esta siguiente historia. Es la historia de un estudiante cuando está en medio de su examen más difícil, ¿sí? El profesor les entregó el examen y les había dicho que cada uno debe comenzar por leer todas las instrucciones y toda la hoja. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera o no lo hicieron. Por un lado, habían estudiantes que sí leyeron las instrucciones, pero no quisieron perder tiempo y se pasaron a los ejercicios. Cuando iban por cada uno de los ejercicios, se dieron cuenta de la dificultad enorme que estaba frente a ellos. Sí, pasaron horas de angustia, pasaron mucho tiempo sudando quizás o hasta empezando a cuestionar su capacidad para resolverlo. Pasaron de ejercicio en ejercicio hasta que llegaron a la parte final, donde había una nota muy peculiar que decía: puedes esforzarte todo lo posible, sin embargo también puedes solamente firmar este examen y entregarlo y obtendrás la nota más sobresaliente. ¿Alguna vez te has encontrado con un mensaje así en algún examen? Un poco difícil, ¿verdad? Entonces, pero también dice que había otro grupo de estudiantes que reaccionaron de una manera diferente. Ellos empezaron a leer las instrucciones, empezaron a ver que los ejercicios definitivamente eran súper difíciles. Y dice que ellos se ofuscaron, sus caras estaban en blanco y lo que hicieron es simplemente agarrar, levantarse y entregar el examen. No querían saber nada más. ¿Se imaginan? Y estaban a tan pocos ejercicios de poder llegar a esa gran frase, a esa gran nota y poder tener su nota más sobresaliente, pero sin embargo lo dejaron pasar, lo perdieron irremediablemente. También existe otro grupo de personas que sí leyeron las instrucciones, sí leyeron los ejercicios, los iban resolviendo uno por uno, sí, y también leyeron esta nota de que si lo firmas simplemente obtendrías la nota máxima, pero ellos decidieron resolver los ejercicios según la capacidad intelectual que tenían, ¿no? Según sus esfuerzos le permitirían resolver cada uno de ellos y al final obtenieron una nota sobresaliente considerando el nivel de dificultad de este examen. Pero ¿acaso no hubieran podido tener la nota máxima si solamente lo hubieran firmado? ¿Qué crees? ¿Con cuál de estos grupos tú te identificas? ¿Cómo hubieras respondido ante este examen? ¿Sí? Esto me lleva a la segunda parte, donde vamos a ver acciones y reacciones. De la misma manera como han habido diferentes reacciones ante este examen, de una manera muy similar, las personas responden de diferente manera cuando se enteran que Dios tiene la solución para nuestro pecado. Y quiero explayarme un poquito más. Algunas personas son como el primer grupo. Pasan muchos años dudando o pensando si en verdad Dios los perdonase o si sus pecados fueron tan grandes o tan chicos, de saber si se alejaron mucho o poco de Dios. Al igual que los estudiantes, ellos pasan años transpirando, dudando, con esa gran preocupación, ¿sí? Para darse cuenta años más tarde de que lo tenían tan cerca, si
tan solamente lo hubieran pedido. También tenemos a un grupo de personas, como el segundo grupo de los estudiantes, que ellos, al ver la ley de Dios, al ver las normas, al ver lo que Dios quiere de nosotros, simplemente lo ven como algo muy estricto de cumplir. Ven las normas de Dios como algo tan perfecto que ellos ni siquiera pretenden realizar todo, ¿no? Para ellos la ley de Dios es tan perfecta, la moral es tan perfecta que ellos dicen, ¿acaso voy a poder cumplirlo? ¿Por qué intentar siquiera? ¿Sí? Y lo que hacen es apagar la idea de Dios como si fuera un interruptor y simplemente vivir sus vidas como les plazca. No reconocen a un Dios porque no quieren enfrentarse en algún momento ante alguien que les va a pedir cuentas por sus vidas, les va a pedir cuentas por lo que han hecho. Entonces simplemente apagan la idea de Dios, no quieren asumir esa responsabilidad y viven a su manera. Viven como les plazca, viven como si fuera el último día, viven como si no hubiera nada más allá después de la muerte. No hay que imaginar mucho para saber cómo será el día de su juicio, ¿verdad? La sorpresa que se llevarán, que la solución estaba tan cerca si tan solamente lo hubieran pedido, lo hubieran reconocido. ¿Sí? Pero también hay un tercer grupo de personas, como los últimos estudiantes, ¿sí? Que ellos, al ver las normas de Dios, al ver que Dios nos muestra y nos da gratuitamente la solución al pecado, ellos no lo quieren de esa manera. No lo quieren recibir como un regalo. Ellos quieren hacer todo a su modo. Ellos quieren ganar méritos, lo hacen por sus propios medios, por su propio esfuerzo, porque entre comillas, ellos no quieren deberle nada a Dios. ¿Has visto algunas personas así? Donde ellos quieren, ellos sí quieren el perdón de Dios, pero lo quieren a su manera. Como te digo, porque hay un pensamiento intrínseco de que no quiero deberle nada a Dios. Quiero que sea por mi esfuerzo, quiero que sea por mi mérito. Pero cuando hablamos de la solución de Dios para el pecado, no hay siquiera un ápice de porcentaje donde tú y yo intervengamos, donde el hombre tenga alguna participación. No hay, ni siquiera es un esfuerzo de grupo. No es siquiera que Dios hace el 50 y llegó el 50. No, no es así. Y aquí viene lo más importante. Lo más importante que tú tienes que saber es que es por medio de Cristo. Dios resolvió el problema del pecado, quitándole la habilidad de interrumpir nuestra relación con Él. ¿Sí? Pero también tenemos que saber que hay una estrecha relación entre pecado y muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que el pecado demanda la muerte del pecador. Dios pudo haber ejecutado su juicio de manera inmediata, ¿sí? Pero Él no lo hizo. Él hizo una pausa, suspendió este juicio para darnos una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo es un factor clave. Cada uno de nosotros tenemos el tiempo de los años de vida que tengamos como oportunidades para restablecer nuestra relación con Dios. Porque sabemos que una vez que termina la vida, ¿sí?, continúa el juicio. Y eso nos lo dice Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En su inexplicable amor, Dios deseó y todavía desea tener una comunión con los hombres y mujeres. Pero primero tiene que resolverse el problema del pecado, tiene que ejecutarse. Y es aquí donde ingresa Cristo. Ahora veamos la economía de Dios. Para entender cómo la venida de Cristo facilitó el perdón para nuestros pecados, es necesario que queden en claro algunos conceptos básicos acerca de la naturaleza de Dios. La justicia de Dios, es decir, su perfección, su santidad, estableció por definición una norma que tendría que ser característico y necesario en aquellas personas que quisieran tener comunión con Él. Es decir, que estas características tendrían que ser verdaderas y muy importantes en cada uno de ellos. Cuando digo que esta norma se establece por definición de su naturaleza justa, no me refiero a que Dios puso esa norma, como de repente tú y yo ponemos reglas a un juego.
No, porque si ese fuera el caso, entonces Dios podría cambiar las normas y todos seríamos aceptados por Él. La justicia de Dios se puede comparar con el agua. Para que animales puedan vivir bajo el agua, hay ciertas características que son necesarias en ellos. Aquellos animales que no cumplan con estas características no podrán sobrevivir bajo el agua. Y estas características fluyen de la naturaleza misma del agua. Lo mismo pasa con Dios. La justicia de Dios demanda que todos aquellos que quieren tener una relación con Dios y en un futuro morar con Él, ¿sí?, necesitan tener ciertas características. Ahora, recordemos que la naturaleza de Dios, su perfección, su santidad son necesarias. Pero a causa de nuestro pecado, somos inaceptados, no podemos. El pecado impide que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y esto nos lo dice Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado nos imposibilita el ingreso al reino de Dios, nos imposibilita tener una comunión con Dios. El pecado nos pone en una relación con Dios donde nosotros debemos algo. Entonces, la solución para el pecado no solo debe deshacerse de él, sino también debe quitarnos las consecuencias. No se deben poner en cuenta a nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que pasamos de pecadores a santos? Una segunda oportunidad. En algún momento, tú has ingresado a un mercado, a un centro comercial, donde has visto que en la parte inicial están las fotos de las personas que no pueden ingresar, ¿verdad? Y no es porque hayan hecho necesariamente cosas buenas, sino al contrario, porque hicieron cosas malas. Cometieron algún delito, cometieron algún robo o generaron disturbio tal vez. Entonces les ponen o las rotulan como personas no gratas, personas que no pueden ingresar a este recinto. ¿Alguna vez has visto ello? De alguna manera y en una similitud, lo que hace el pecado es que nos impide el ingreso al reino de Dios. No podemos accesar a ello, ¿sí? Pero al igual que un gobernante, Dios también tiene la facultad de poder perdonar a los culpables. Pero hay una diferencia muy grande. Recuerda que en nuestro sistema legal no se pagan por los crímenes en sí. Pero al igual que un gobernante, Dios tiene la facultad de perdonar a las personas sentenciadas, incluyendo el asunto. Pero la naturaleza de Dios demanda que todas las personas que quieran tener una relación con Él sean santos, que no hayan cometido pecado. La naturaleza de Dios no permite pasar por alto el pecado, ¿sí? Y esto también lo vemos en Hebreos 9:22. El autor nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero una vez que es pagado el pecado, nada obstaculiza una relación con Dios, ¿sí? Entonces, a causa de nuestro pecado y lo que conlleva la deuda, estamos en una posición donde le debemos a Dios, donde no podemos acceder a su reino, ¿sí? Y ya no hay nada más que hacer, ni siquiera tú y yo podemos formar parte de la solución, nada. Y es en ese momento, en nuestra hora más oscura, en el momento más angustiante, donde dirían algunos, game over, fin del juego, en ese momento Dios nos da una segunda oportunidad. Hasta este punto es posible que estén surgiendo muchas preguntas, ¿sí? Recuerda que el pecado involucra muerte y separación con Dios. Entonces, si Cristo pagó por mis pecados, ¿cómo es que luego vemos que está sentado en la diestra del Padre? Si Él tomó mi lugar, ¿acaso no merecía también el infierno? Bueno, viendo las respuestas a estas preguntas, lo único que vamos a ver es el anhelo de Dios de seguir restaurando su relación con la humanidad. Cristo tomó el castigo que nos correspondía a nosotros. Y Marcos describe la crucifixión de Cristo de la siguiente manera. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Lo que denotamos en estos versículos es que mientras Cristo estaba en la cruz, Él experimentó separación con Dios. Esa separación que nos correspondía a ti y a mí. Y esta separación fue tan extrema que ahora vemos que Jesús se dirige a su Padre con la frase Dios mío. Hasta ese entonces Jesús se dirigía a Dios como su Padre. Pero ahora vemos que le dice Dios mío. ¿Y qué denota en esta frase? Denota que ya no hay cercanía, que ya no hay intimidad, ya no hay una relación. ¿Por qué surgió este cambio? Recuerda una vez más que el pecado involucra separación con Dios. Quiere decir que Cristo voluntariamente se puso en la posición donde ya no tenía comunión con el Padre. Por ponerte un ejemplo, piensa en la persona que tú más amas, en la persona que tú valoras mucho su opinión sobre tu persona. Piensa en esa persona y que de repente, así, de un momento para otro, te abandona. ¿Cómo te sentirías? O de repente tú has experimentado ese dolor. Ahora, por ponerle un número, ese dolor multiplícalo por 1000 o 10,000. ¿Qué sentirías? ¿Verdad que es duro? Ese dolor lo sufrió Cristo. Era la única manera en la que tú y yo podríamos restablecer nuestra comunión con Dios. Era la única manera en que nosotros fuéramos perdonados. ¿Sí? Una vez más vemos que Dios quiere y anhela restablecer la comunión con la humanidad y no escatimó precio alguno. Después que Cristo fue crucificado, Él fue aceptado nuevamente en una comunión con Dios. Hebreos 10 del 12 al 14 dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo fue aceptado por los méritos de su justicia. Él no había cometido pecado y no tendría que pagar por ellos. ¿Sí? Eso le dio el derecho a sentarse en la diestra del Padre. Ahora la decisión es tuya. Ahora te toca elegir. Ya hasta aquí sabemos que Cristo es la solución para nuestro pecado y que solamente a través de Él nosotros podemos obtener el perdón. Ya Cristo trató con nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya aquí los detalles son irrelevantes, el qué, el cómo, a quién, cuándo. ¿Sí? Porque al final, pecado es pecado, perdón es perdón. ¿Sí? O estamos perdonados o no estamos perdonados. Pero si en este punto, quizás sobre tu vida, tus pecados están como una sombra siguiéndote a todos lados, o cuando tú oras, estás pensando o estás dudando de si que Dios te escucha o no por causa de lo que has hecho, déjame decirte que entonces tú no has recibido la solución de Dios para tu vida. Tú no estás aceptando lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Estás menospreciando lo que Dios hizo, que fue mandar a su Hijo a morir. Le estás diciendo que no es suficiente. Si tú sigues pensando de esta manera, entonces te estás resignando a mantener una vida de esclavo. Mi anhelo es que tú seas libre, pero sobre todo Dios quiere que tú seas libre. Hasta que tú no te veas como un hijo de Dios perdonado, no podrás gozar de una comunión por la cual Cristo fue a la cruz. ¿Sí? Es mi anhelo y mi oración de que Dios y el Espíritu Santo te puedan ayudar a entender cada uno de estos conceptos, en el cual tú puedas entender de una manera reveladora lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí? Que puedas cambiar tu manera vieja de pensar, que puedas recibir esa solución para tu pecado y puedas ser libre. Gracias por acompañarme en esta sesión. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la sesión 4. Fe para recibir el perdón. ¿Para qué estás llevando?